Bueno, vamos comenzando. Comenzamos con este cuarto y último eje del seminario sobre garantías procesales. Primero va a ser uso de la palabra la doctora Alicia Castro, ex ministra del Tribunal de la Contencioso Administrativo, es doctora en Derecho y escribana pública por la Universidad de la República, es profesora adscripta de Filosofía del Derecho, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, diplomada en Género y Políticas Públicas en Flaxo, Uruguay. Desempeñó cargos docentes en las asignaturas de Conceptos Fundamentales del Derecho, Introducción a la Ciencia Jurídica, Filosofía del Derecho y Derecho y Género en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y nos va a hablar hoy sobre género, sistema de justicia y garantías procesales. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se oye así? Sí. Bueno, es un gusto estar acá, entre otras cosas porque tengo muy gratos recuerdos y le debo bastante a la UM. A la UCUDAL, perdón. No a la UM, a la UCUDAL. Bueno, el módulo eh, eh, versa sobre garantías procesales y concretamente lo que me han pedido a mí es algunas palabras sobre género, sistema de justicia y garantías procesales. Tema que en estos días ha tenido mucha discusión pública y no siempre en el buen sentido. A ver, no hay duda que la efectividad de los derechos necesita que existan procesos jurisdiccionales garantistas y eficaces. Garantismo y tutela judicial efectiva son principios a los que no se puede renunciar. Las garantías procesales son las condiciones necesarias sin las cuales no hay un debido proceso y por tanto no puede haber una sentencia justa. Y al mismo tiempo, la finalidad del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Por tanto, cualquier tutela judicial tiene que tender a que los derechos sean efectivos, a tomar medidas eficaces para la efectividad de los derechos. A mí me parece que eso no está reñido y que en puridad no hay contradicción entre ambas exigencias, sino que más bien hay que verlas como complementarias. Sin embargo, muchas veces cuando se habla de derechos de las mujeres, parecería que la efectividad de los derechos se logra a costa del sacrificio de las garantías de otras personas. Con lo cual, esto que se repite una y otra vez ha dado lugar a que para corregir supuestas deficiencias de la práctica judicial se hayan propuesto reformas a la ley 19.580, que es la ley integral de protección contra la violencia basada en género. Y en este momento hay dos proyectos entrados en marzo de este año, uno en senadores y otro en diputados, que pretenden introducir reformas a esa ley. Yo creo que hay un error de base en esa consideración, porque muy claramente el propósito de proteger un derecho no justifica nunca suprimir o perjudicar garantías procesales. Y por otra parte, en la ley no hay, en la ley y en la normativa en general, no hay nada que lo indique ni nada siquiera que lo permita. ¿Tá? Como siempre sucede en la vida, es posible que se hagan argumentos equivocados o falaces y que haya algunas decisiones judiciales que no son correctas, pero eso no es atribuible en puridad al sistema normativo. Yo no pretendo discutir con los detractores de la igualdad, ¿no? Yo creo que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y libertades fundamentales y que debemos poder gozarlos por igual y que el Estado tiene que asegurarlo. Mi propósito en realidad va por el lado de mostrar que ni la perspectiva de género es una agresión al género masculino, ni tampoco hay nada en la ley 19.580 que viole o que recorte garantías procesales. Desde ya adelanto que podemos después discutir si les parece necesario. La perspectiva de género es algo que
una expresión que hoy aparece incorporada al lenguaje jurídico sin que nadie explicite mucho su significado de momento. Es una expresión que proviene del ámbito internacional de los derechos humanos, apareció en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se hizo en Beijing, y está recogida tanto en la Declaración de Beijing como en la plataforma de acción que allí se aprobó. Poquito después, en 1997, el Consejo Económico Social de Naciones Unidas recogió esa terminología y la planteó en el área de trabajo del Consejo, pero la definió y la definió en estos términos. Dijo, es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas política, económica y social, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. Revisando un poquito este enunciado, esta especie de definición, que es la única que tenemos, yo diría que, bueno, que ahí hay claramente un fin, que es alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades entre géneros, y se entiende que para lograrlo, cuando se planifiquen políticas públicas, es preciso que se tenga en cuenta el posible impacto diferencial de esas políticas en las mujeres y en los hombres. Y esto porque, tomando el género como categoría de análisis, que está presupuesto eso aquí, eso permite ver que las diferencias entre las mujeres y los hombres no son consecuencia, no solo son consecuencia natural de su diferencia sexual, sino que más bien vienen de una construcción social que consolida relaciones de poder asimétricas y a su vez condiciona los respectivos roles sociales y las oportunidades de cada uno. De modo que, visto desde ese ángulo, la perspectiva de género es como una herramienta para evitar que por inadvertencia se tomen medidas que perpetúen la desigualdad existente. La expresión pasó de ahí abiertamente a muchos instrumentos de derecho internacional. Aparece en dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aparece también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y por supuesto que de ahí saltó a las legislaciones nacionales en general y aparece en la nuestra, aunque no aparece explícitamente en la ley 19.580, que sin duda es una ley hecha con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque da cuenta de situaciones de violencia que perjudican los derechos de las mujeres y trata también de solucionar la violencia adicional que significa transitar por los procesos administrativos y judiciales a que dan lugar las denuncias que presenten. Entonces la ley hace algunas cosas y me parece que es el caso analizarlas, a ver si son o no violatorias de garantías. Lo primero, explicita algunos derechos de las mujeres que denuncian, diciendo que son víctimas, y pone énfasis en que debe respetarse su dignidad, su privacidad, su autonomía, y considera que es prioritaria la seguridad y la protección integral de ella y de su entorno, es decir, de sus hijos. En segundo lugar, luego dice otras cosas que me parece incluso increíble que tenga que agregar, como que la mujer tiene derecho a recibir un trato humanizado en el sistema judicial, o que están prohibidas acciones que tengan como propósito o como resultado causar sufrimiento a las víctimas directas o indirectas de los hechos de violencia. Bueno, con el mismo propósito, la ley prohíbe
algunas cuestiones usuales en otros procesos, como son la conciliación, la mediación, la confrontación, las medidas recíprocas, y le ordena al juez que adopte en todos los casos medidas provisionales sobre tenencia, visita y pensión alimenticia para los hijos. Estas tres últimas disposiciones, la que tiene que ver con la confrontación, la que tiene que ver con las medidas recíprocas y con las medidas tuitivas extensivas a los hijos, han sido atacadas de inconstitucionalidad varias veces, con resultado negativo. En una breve revisión que hice el año pasado, encontré que entre el 2020 y los primeros meses del 2023, 2020 porque es cuando la ley entró en vigencia, ¿no? Y los primeros meses del 2023 había habido 17 sentencias sobre inconstitucionalidad que atacaban diferentes artículos de la ley y me tomé la molestia de contarlos y hay 28 artículos que han sido cuestionados por inconstitucionales, y algunos de ellos se reiteran en muchas de las demandas, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, perspectiva de género en las políticas y perspectiva de género en el sistema judicial. ¿Por qué? ¿Qué viene siendo? Bueno, a mí me parece que no puede caber duda de que el sistema de justicia, y cuando digo sistema de justicia, intento comprender policía, fiscalía, defensores, jueces, técnicos, funcionarios. Se ha enriquecido el auditorio significativamente. Entonces, el sistema de justicia, así entendido en forma bien amplia, es parte de un Estado que ha ratificado, que se ha obligado ante la comunidad internacional y especialmente ante sus ciudadanos a reconocer, promover y garantizar el goce de los derechos humanos de todos quienes habitan en el territorio. Por tanto, me parece indudable que el sistema de justicia, como parte del Estado, tiene que cumplir con ese mandato de la Constitución, las convenciones y las leyes, trabajando para garantizar derechos y para no reproducir ni tolerar la discriminación y la violencia basada en género. Y eso le exige que trabaje con perspectiva de género. Ahora, bueno, por demás, digo, vamos a ver qué es lo que deben hacer los jueces en función de la perspectiva de género y qué es lo que no tienen que hacer. Lo que quiero agregar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el emblemático caso del campo algodonero del 2009, ha dicho que la investigación policial y judicial deberá incluir perspectiva de género y en muchísimos casos que sobrevinieron, ha puesto especial énfasis en destacar que la manera de conducir las investigaciones y de juzgar no ha tenido en cuenta debidamente el contexto en que ocurrieron los hechos, que se han guiado por estereotipos de género, que han negado credibilidad o han estigmatizado a las mujeres y que en todos los casos terminan dando respuestas, esa actitud en todos los casos termina dando respuestas institucionales deficientes que avalan la discriminación y la violencia, y ese es el fundamento por el cual la Corte condena a diversos estados. La historia de casos es larga. Bueno, ¿qué deben hacer los jueces en función de la perspectiva de género? Bueno, a veces se ha dicho, que juzgar con perspectiva de género es dejar de lado el deber de imparcialidad, privar de garantías a cualquier hombre que sea denunciado, dar por cierto todo lo que afirme la mujer denunciante y tomar medidas arbitrarias para beneficiarla. A mí me parece que eso no es así. No es así lo que se puede extraer de la directiva de género, pero no sé tampoco si es así la práctica judicial. Habría que revisar las decisiones judiciales y me parece que ese discurso se desarticula solo. Quienes defienden a los denunciados se quejan de excesos y quienes defienden a las denunciantes se quejan de falta de protección. En suma, que nadie está contento.
La perspectiva de género, lo quiero decir claramente, no implica en absoluto, ni implica ni permite flechar la cancha, olvidar la imparcialidad, olvidar el debido proceso. No habilita a dejar de lado las reglas y principios que rigen los procesos, que rigen las decisiones judiciales. ¿Está? Exige, sí, algunas cosas a los jueces. Creo que les exige que hagan un examen de sus creencias y sus actitudes para desmontar los estereotipos y los prejuicios que puedan condicionar su comprensión de los hechos y orientar sus decisiones. Les exige que tengan en cuenta toda la normativa aplicable al caso y que la interpreten correctamente. Y además que analicen los hechos denunciados en su contexto y con estricto arreglo a las pruebas obtenidas. ¿Está? Me gustaría explicar un poquito cada una de estas cosas. Lo primero, entonces, que hay que exigir a los jueces, en nombre de su deber de imparcialidad precisamente, es una especial vigilancia de sí mismos para detectar hasta qué punto sus creencias y opiniones, incluso morales, están influenciadas por estereotipos y prejuicios que han adquirido en su formación, en su socialización dentro de una sociedad que normalmente tiene raíces patriarcales, aunque esté experimentando algunos cambios, y que, llegado el caso, puede llegar a sesgar su percepción su comprensión de los hechos y su interpretación de las normas, ¿no? Un juez debe tratar de reconocer y de manejar esos condicionamientos subjetivos que no necesariamente son deliberados ni son estrictamente individuales, sino que, como dije, son un poco el eco del ambiente general donde ha crecido y se ha formado, ¿no? No debe haber bajo ningún concepto jueces pro denunciante y jueces pro denunciados, ¿no? Y se ha observado que muchas veces, esto me importa porque se ha observado que muchas veces los cambios normativos no logran el propósito buscado precisamente por la mentalidad de los operadores que no terminan de manejarlos correctamente. Lo segundo tenía que ver con la normativa, ¿no? Con la determinación de la normativa aplicable al caso. La propia ley 19.580, en su artículo tercero, recuerda que en este tema, como en todos los temas de derechos humanos, la regulación está establecida en convenciones que hemos ratificado y a las que le reconocemos rango constitucional por el artículo 72 de la Carta Magna, y por normas nacionales normalmente contenidas en leyes especiales que intentan articular algunas políticas públicas en favor de la igualdad. Lo primero que tiene que hacer el juez entonces, ¿qué es? Es identificar cuál es la normativa que tiene que considerar. ¿Tá? Cotejar, interpretarla, cotejar las distintas posibilidades y seleccionar de acuerdo a una directriz de preferencia que remite a aquella que mejor proteja el derecho invocado, es decir, el criterio pro persona. ¿Tá? Incluso la ley termina el artículo tercero diciendo que tiene que elegir la más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. Y ojo que no dice la más favorable a las denunciantes, ¿tá? Sino está, digamos, puntualizando un poco estoy yo tratando de enfatizar que eso de la cancha flechada no es así de punto de partida, por lo menos. Trabajar con el derecho internacional de los derechos humanos, ya lo sabrán ustedes, no es sencillo por varias razones, ¿no? Hay pluralidad de disposiciones de distinto origen y hay directivas a tener en cuenta en cuanto a la interpretación y eventualmente en cuanto a la integración. Por demás, como en toda materia, hay algunas disposiciones que son inequívocas, ante las cuales no hay el menor margen de discrecionalidad para el intérprete, pero hay también otras, y en el derecho internacional abundan,
y en estas leyes en particular también abundan, que tienen un alto grado de indeterminación. Y entonces cada vez que pasa eso, nos encontramos con que hay varios significados posibles, varias interpretaciones posibles, y el intérprete y aplicador tendrá que inclinarse por alguna y tendrá que fundarlo de la manera que mejor pueda ser. El asunto se complica un poquito más con el derecho internacional todavía, porque desde el sistema internacional se entiende que, salvo que la norma nacional sea claramente más protectora, y eso siempre es un asunto que puede ser opinable, prevalecen las convenciones internacionales y las interpretaciones que de esas convenciones hacen los respectivos comités de expertos, y las que hace la Corte Interamericana, que viene sosteniendo con insistencia desde hace bastante tiempo que sus interpretaciones, que están vertidas en opiniones consultivas o en sentencias, constituyen lo que ustedes conocen ya, supongo, como res interpretata, y tienen un valor de precedente obligatorio toda vez que se vayan a aplicar disposiciones de la Convención. Y por añadidura le piden al juez nacional que haga un cotejo de la normativa internacional con las leyes internas, que supone un doble control, supone un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad, con el fin de detectar posibles contradicciones. Y si llega a detectar alguna, bueno, ahí está el problema de quién debe resolverla. Parecería que entre nosotros eso está más o menos laudado, de que debe dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia, que en ambos casos sería el órgano competente para resolverlo. Todo esto, como ustedes verán, genera cierta falta de certeza en cuanto a cuál será la norma y cuál va a ser el significado. Pero eso no puede decirse que sea un caso de falta de garantías, porque eso es un hecho normal en la práctica jurídica. Pasa toda vez que hay que interpretar material normativo que da lugar a controversias. ¿Tá? En tercer lugar, y me parece que es el terreno más complicado, más polémico, son las cuestiones, la actitud del juez en las cuestiones que involucran hechos. Hay que hacer una determinación precisa de los hechos del caso, que van a ser el fundamento para tomar la decisión. Y eso supone determinar qué hechos son relevantes y establecer cuáles pueden considerarse verdaderos, sea porque la ley los presume, sea porque están debidamente probados. ¿Tá? Eso es con carácter general. Bueno, ¿cómo incide aquí la perspectiva de género? La perspectiva de género incide, en primer lugar, recordándole a los jueces la relación desigual de poder que es el trasfondo de este tipo de conflictos, el trasfondo de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Por lo cual, les está indicando que cuando analicen hipótesis sobre lo ocurrido en cada caso, tengan en cuenta el contexto en el que se insertan los hechos denunciados. Prescindir de ese contexto significa ignorar que varones y mujeres, por efecto del género, estamos condicionados, sentimos y actuamos de manera distinta, los mismos hechos nos provocan distintos efectos, y eso, si se quiere buscar una igualdad, debe ser considerado. Contextualizar los hechos no es introducir hechos ajenos al proceso, que sería faltar a las garantías del dispositivo, ¿no? Del proceso dispositivo, sino que es simplemente situar los hechos alegados en un contexto de relación que les da su real significado. ¿Tá? Luego hay otras cosas que responden a la perspectiva de género en esta materia, ¿no? Por ejemplo, se adoptan algunas reglas especiales para este proceso. Bueno, reglas especiales hay en muchos procesos.
Las hay en los procesos laborales, las hay en el acoso sexual, las hay en los casos de laboral, ¿no? Y en la educación, las hay en los casos de los procedimientos del CNA, etcétera. Y en este caso, las reglas especiales tenemos que ver si están justificadas y como medidas afirmativas tendientes a equiparar en algo las posiciones de las partes en estos procesos, pero ojo, sin modificar en lo sustancial las reglas generales del derecho procesal, civil o penal, según corresponda. ¿Tá? Quiero dejar dicho con mucha claridad que la ley 19.580 se remite expresamente al CGP y al Código del Proceso Penal para regular la asignación de las cargas probatorias, los medios de prueba, la valoración de la prueba y sobre todo los estándares probatorios en cada materia. De modo que solo se exceptúan las disposiciones que expresamente están en esta ley, a esa regla general, ¿no? ¿Y cuáles son las disposiciones especiales que hay en esta ley? Bueno, hay algunas disposiciones especiales, ¿estoy con el tiempo corto? No, más o menos, bueno. Hay algunas disposiciones especiales que tienen que ver con distintas cosas. Algunas son aplicables a todos los procesos y otras son específicas del proceso de protección o del proceso en materia penal. Entre las aplicables a todos los procesos, me gustaría destacar que como la ley entiende, y de hecho es así, que estos hechos ocurren en ámbitos privados y es difícil conseguir prueba testimonial, la prueba indiciaria es importante. Y dentro de la prueba indiciaria toma dos decisiones. La primera es disponer que son inadmisibles como indicios de consentimiento los argumentos que versen sobre la historia sexual de la víctima, sobre su falta de resistencia, la falta de resistencia a la agresión o su silencio frente a lo ocurrido. E inversamente, sobre esas cosas, como no valen como indicios, no se puede hacer prueba. E inversamente releva algunos indicios que considera pertinentes para analizar los casos de abuso sexual, que son abuso sexual sobre niñas, niños y adolescentes, que son la diferencia de edad, de condición económica, las dádivas, los regalos y otras formas de compensación. Y sobre eso sí se puede hacer prueba. Hay algunas reglas especiales sobre la práctica de las pruebas, pero ya que no tengo mucho tiempo y lo más interesante me vino quedando para el final, quiero poder decir algo, hasta que vos me digas, sobre la declaración de la denunciante, sobre la valoración de la prueba y sobre los estándares probatorios. La declaración de la denunciante. La ley 19.580 prevé que declaren la denunciante y el denunciado. Porque, como dije, dado el contexto de privacidad en que acaecen estos hechos, esas son declaraciones relevantes, ¿no? Pero la ley ojo que la ley no las califica como testimonio, ni dice nada sobre el valor probatorio que pueda tener esa declaración. En especial, no dice que la declaración de la denunciante tenga valor concluyente a los efectos probatorios, ¿está? No entender eso es algo que ha dado lugar a muchas discusiones y ha dado lugar a que se haya criticado la ley, se haya criticado el sistema judicial en críticas que llegan a los medios, en las redes, y son como una especie de incendio que lo que logra es desinformar y criticar o poner en tela de juicio la legislación y el sistema de justicia, que ya tiene sus problemas como para que todavía lo carguemos de acusaciones de prejuicio. Como dice agudamente más de un jurista, el relato de la denunciante no puede ser considerado como un testimonio, que por definición es el relato que hace un tercero no interesado
ajeno a los hechos sobre los cuales está declarando, ¿verdad? Denominar testimonio a lo que es declaración de parte es quizás un resabio del proceso penal inquisitivo en el cual la víctima quedaba por fuera y era llamada a declarar como testigo. Pero eso no existe más, ¿está? Entonces llamemos a las cosas como hay que llamarlas. La víctima no es un testigo y su relato, con ser importante y con tener que ser apreciado bajo perspectiva de género, se va a encontrar con otro relato, que es el relato del denunciado, que probablemente lo contradiga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema judicial? El sistema judicial tiene que construir hipótesis sobre los hechos y quedarse con la que pueda justificar mediante un razonamiento probatorio que tenga como punto de partida pruebas. ¿Está? Muy claro. Juzgar con perspectiva de género no implica que el relato de la víctima sea creído a pie juntillas y sea el fundamento suficiente para decidir los casos, ¿no? Es razonable esperar que sea complementado con pruebas y la falta de testigos presenciales es lo que hace que en este caso sean más importantes otro tipo de pruebas como los mentados indicios, los informes técnicos e incluso las pericias que podrá decretar el juez en los procesos de protección si entiende que es necesario. Sobre la valoración de la prueba, bueno, la imparcialidad del juez para valorar la prueba es una garantía esencial. No debe ocurrir que haya valoraciones sesgadas porque haya tomado partido de antemano por sus condicionamientos culturales y personales, y entonces de modo inadvertido esté el relato de los hechos o esté sesgando la valoración de los hechos. Ese riesgo, de todas maneras, puede darse en cualquier caso, no solo en este ámbito, y evidentemente deberá ser corregido en la instancia que corresponda. Pero es más factible que suceda en esta materia, donde todavía la sociedad no está debidamente acomodada a los cambios y hay impulsos y resistencias que de repente crean algún grado de confusión en esto. Pero hay que recordar que la regla general de valoración de la prueba es la que dice que debe hacerse racionalmente, tomando cada prueba y su conjunto en sí y el conjunto probatorio y juzgando según la sana crítica y pudiendo articular en la sentencia el razonamiento probatorio que permite arribar a la conclusión a la que se ha arribado. ¿Está? O sea que estamos dentro de los principios generales. Bueno, las únicas reglas especiales son las que dicen que la declaración de la víctima no puede ser desvalorizada por estereotipos o prejuicios de género, que si no estuviera sería igual, y la que dice que no se admitirá para desacreditar la credibilidad de los menores de 18 años informes técnicos, cosa que no sé realmente cómo funciona. Pienso que está pensada por el SAP, pero no sé cómo funciona. Y en cuanto a los estándares de prueba, y ya termino, los estándares de prueba, hay que advertir que los estándares de prueba son diferentes, pero no son diferentes en esta ley que en el derecho en general. Todos sabemos que una cosa es la materia penal y lo otro es la materia no penal. Entonces acá tenemos que en los procesos de protección el estándar de prueba, por expresa remisión de la ley al CGP, es el estándar de prueba requerido en las medidas provisionales o cautelares, porque ese es el tipo de medidas que toma el juez en los procesos de protección. Y acorto. En cambio, en los casos penales, digamos, en los aspectos penales, cuando llegamos al caso penal, el estándar probatorio es otro y tampoco modifica la ley, porque la ley se remite al CPP y el CPP en el artículo 146 exige plena prueba para
la sentencia condenatoria. Entonces, aunque a veces cueste lograr ese estándar de prueba, ese es el estándar garantista. Y no está del todo mal, porque hay algo que a veces pasa inadvertido, y es que en los procesos de protección están mirando a la víctima y están tratando, el objetivo prioritario es la protección de la víctima. En cambio, en los procesos penales hay que estar mirando al imputado y hay que ver si por evitar impunidad no estamos condenando indebidamente. Entonces, creo que el desafío de quienes entienden en la parte penal de estas cuestiones es que evitar el riesgo de impunidad, pero también evitar las condenas infundadas. Y la Suprema Corte ha sido bastante enérgica en eso y ha recordado varias veces en el fuero penal que todo esto de las presunciones a favor de la víctima y esas cosas que se argumentan no funcionan. ¿Tá? En definitiva, creo que la ley no innova sustancialmente en cosas que puedan afectar las garantías procesales. Creo que hay todo un discurso que tiene como objetivo desacreditar la ley y por elevación, digamos, resistir la igualdad, pero creo que también discutiendo estas cosas es que podremos llegar a- a consensos razonables. Mil perdones, gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos a seguir con la exposición de Claudio Nash. Es doctor por la Universidad de Chile, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, fundador y miembro del Grupo de Estudios Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales de la Fundación Konrad Adenauer. Es autor de innumerables publicaciones e investigaciones en el área de derechos humanos. Claudio Nash nos va a hablar sobre la presunción de inocencia, el principio de no autoincriminación y la prisión preventiva. Muchísimas gracias por por la presentación y obviamente por la invitación a ser parte de esta actividad. Ahí usted me cuenta si se está escuchando bien, todo ok. Paula, Sí, usted la tengo vista. se escucha bien. Un gusto. Eh, Quiero, bueno, partir destacando un elemento que no siempre se dice y por qué para mí es un honor estar acá, porque ustedes están ya en la versión 29ª de este Seminario Internacional de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Yo quisiera valorar particularmente un espacio de discusión académica que perdura en el tiempo. Son tan pocas las instancias académicas en la región que logran mantenerse en el tiempo que me parece que uno no puede dejar de valorar el esfuerzo que hace aquí la Universidad Católica del Uruguay y la Fundación Konrad Adenauer y particularmente mi admirado amigo Martín Rizzo. Les voy a contar un poco cómo fui construyendo mi presentación. A mí se me planteó hablar sobre, como se decía, en el marco de las garantías procesales, este eje 4, eh, abordar el tema de la presunción de inocencia, el principio de autoincriminación y prisión preventiva. Eh, y, y- y cuando estaba construyendo de alguna manera los estándares o reconstruyendo y ordenando los estándares internacionales y particularmente los desarrollos de la Corte Interamericana, me percaté que había un elemento interesante como para adicionar en en este espacio de reflexión académica y que si bien era importante, y lo voy a hacer, tratar de delimitar adecuadamente qué se entiende por cada una de estas garantías, hacerse una pregunta adicional que en la academia creo que no podemos evitar hacerla, que es la legitimidad, la validez
en sentido estricto, de ciertas ampliaciones de estas garantías a partir de la interpretación que se ha ido desarrollando jurisprudencialmente al resolver algunos casos en concreto. Es decir, yo quiero plantear en mi exposición dos grandes cuestiones. Primero, cuáles han sido estos desarrollos jurisprudenciales y el debate sobre su legitimidad. ¿Por qué me parece que esta es una cuestión relevante? Básicamente porque el debido proceso y por lo tanto las garantías procesales en el ámbito internacional siempre se ha destacado, y algo que sucede también a nivel interno en los estados, que es un derecho junto con la libertad de expresión y otros, que tiene un doble carácter. Por una parte, es este derecho autónomo que vale en sí mismo en su ejercicio y las obligaciones de respeto, garantía y no discriminación del Estado, pero por otra parte también el debido proceso y sus garantías es un derecho que sirve para la protección de otros derechos. Por lo tanto, poder delimitar adecuadamente el contenido y el alcance de este derecho no solo dice relación con las normas respectivas, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana, sino que también su relación con otros derechos y libertades garantizados tanto en el ámbito internacional como a nivel interno. Por lo tanto, estos tres temas y la discusión sobre su ampliación pasa a ser una materia relevante desde el punto de vista de la legitimidad que tiene imponer ciertos límites al ejercicio del jus puniendi que van más allá de estrictamente aquello que está contemplado en la norma. En este caso vamos a trabajar sobre la base de la Convención Americana. A ver, les propongo ir revisando, les voy a dar algunos ejemplos de algunos casos que ustedes pueden después trabajarlos, quien se interese en esto con mayor detalle. Toda esta información de los casos y los párrafos que les voy a citar, ustedes la pueden ver en el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana que está dedicado al tema del debido proceso. Eso está accesible en la página web de la Corte Interamericana. A ver, el primer ejemplo tiene que ver con el principio de presunción de inocencia. Si uno mira la norma, el artículo 8, número 2, señala lo siguiente, cito textual: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Cuando la Corte ha debido interpretar esta norma, ha dado un doble contenido a el derecho al principio de presunción de inocencia. Por una parte, lo que tiende a ser un poco más obvio en la primera aproximación, que es ver la presunción de inocencia como una regla de trato, es decir, cómo los individuos que son inculpados de un delito deben ser tratados por parte de la autoridad. Pero cuando se ha aplicado estas situaciones concretas, y aquí hay varios casos que están en el cuadernillo ahí de jurisprudencia de la Corte citado, varios casos con Perú y otros, la Corte se ha encargado de ampliar el alcance de este derecho. Y les voy a citar uno solo de estos casos, que es el caso Acosta y otros versus Nicaragua, donde era un caso donde la clave estaba en el acercamiento del juez al caso, si había sido imparcial o no, que se investigaba la muerte del marido de la señora, digamos, de la señora Costa. Y la Corte señala lo siguiente, dice, mire, párrafo 190 de la sentencia, les insisto, Acosta versus Nicaragua del 2017, dice:
El derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública mientras no se acredite su responsabilidad penal conforme a la ley. Y agrega, en el mismo párrafo 190, ese derecho puede ser violado tanto por los jueces a cargo del proceso como por otras autoridades públicas, por lo cual estas, las otras autoridades públicas también, deben ser discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal antes de que la persona haya sido juzgada y condenada. Es decir, tomamos la regla de trato y la ampliamos más allá de lo que tradicionalmente se consideraba que su alcance tenía que ver con la imparcialidad de los jueces. Pero la Corte dice también, hay una segunda aproximación al principio de presunción de inocencia y que tiene que ver con la presunción de inocencia como un estándar probatorio, una regla de prueba. Y en el caso, pueden revisar ustedes el caso Segarra Marín versus Perú, una sentencia del año 2017, donde la Corte señala que lo siguiente, miren ustedes, la presunción de inocencia es un eje rector en el juicio y un estándar fundamental en la apreciación probatoria que establece límites a la subjetividad y discrecionalidad de la actividad judicial. Y concluye así, en un sistema democrático, la apreciación de la prueba debe ser racional, objetiva e imparcial para desvirtuar la presunción de inocencia y generar certeza de la responsabilidad penal. Párrafo 125. Si ustedes miran ahí desde el 119 a pasado el párrafo 130, hay todo un desarrollo que digamos, que plantea la Corte respecto de la prueba y ese desarrollo de la prueba está vinculado con la presunción de inocencia como principio general. Nuevamente, no solo va más allá de lo que plantea el propio texto, sino que va dándole cierto contenido y alcance distintivo, diferenciado respecto de la presunción de inocencia como regla de trato. En materia de prisión preventiva, muy vinculada con la presunción de inocencia, ocurre algo similar. En la prisión preventiva, en términos de su duración, está regulada en el artículo 7, numeral 5. La persona debe ser juzgada en libertad, salvo que sea necesario mantener su privación de libertad para asegurar su comparecencia en juicio. Pero la Corte dice, pero cuando uno lee el 7.5 lo debe leer también en conjunto con el 8.2, presunción de inocencia. Y en un caso, Villarroel Merino y otros versus Ecuador, una sentencia del 2021, la Corte hace todo un desarrollo bien interesante y se los recomiendo mirarlo en el párrafo 93, precisamente sobre esta relación entre presunción de inocencia y prisión preventiva. Y señala no solo que se debe evitar la prisión preventiva como una pena anticipada, sino que fija todo un contexto. Miren ustedes, les voy a leer solo una parte pertinente. Se desprende que los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos de la prisión preventiva de la libertad tampoco se presumen, sino que el juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al titular de la persecución penal y no al acusado, quien además debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente asistido. Y concluyen, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva se debe verificar la existencia de los fines procesales convencionales exigibles. De lo contrario, la parte clave para nosotros, de lo contrario, supone la aplicación de una pena anticipada, lo cual es violatorio del principio de presunción de inocencia. Nuevamente, la Corte toma la norma 7.5, la conecta con el 8.2 y le da un cierto contexto de aplicación más o de alcance más amplio.
En similar sentido, veamos el tercer tema que nos planteábamos, que es el del principio de no autoincriminación. Aquí la norma nuevamente es bastante escueta. Artículo 8, numeral 3, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El objetivo de esto, y uno mira la experiencia, las discusiones comparadas, apuntaba a poner un límite a la práctica de la tortura para extraer confesiones. Básicamente esa era la lógica que había tras estas normas. ¿Qué hace la Corte? Toma esto y en cierto contexto comienza a ampliar su alcance. Les doy un ejemplo nuevamente de los que ustedes pueden encontrar en el cuadernillo. En el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, una sentencia ya antigua del año 2010, la Corte en los párrafos 165, 166 y 167 aporta tres elementos importantes. Aquí no les voy a leer los párrafos completos, son muy largos, pero en el 165 plantea que este principio del 8.3 constituye una regla que, comillas, ostenta un carácter absoluto e inderogable, es decir, le fija una cierta naturaleza. En el 166 señala cuál es el alcance. Dice que al comprobarse textual cualquier tipo de coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la persona, ello implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia respectiva del proceso judicial, no solo la tortura. Cualquier coacción capaz de quebrantar la expresión voluntaria de la voluntad de la persona. Y en el 167 se hace cargo del impacto que esto tiene en términos probatorios y dice en la parte pertinente que el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no solo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. La teoría de la manzana podrida que termina afectando a todo el cajón de manzanas, muy propio de la jurisprudencia norteamericana. Esto que podría haber, de alguna manera, haber sacado algunas conclusiones en este punto, sería insuficiente. Yo lo que les decía que aquí hay un segundo aspecto del cual hay que hacerse cargo y es la legitimidad de esta ampliación. En ese sentido, me parece que es pertinente traer aquí a colación una distinción que hace el profesor Alexi en su libro sobre la teoría de los derechos fundamentales. Ahí si ustedes se entusiasman con lo que yo les estoy diciendo y quieren mirarlo, miren particularmente la versión que es la traducción del profesor Garzón Valdés, que es muy interesante en eso, lo bien construida que está la traducción también, aparte del texto obviamente propio, páginas 69, 70, 71 hasta las 70, y aquí lo tengo, 73. Porque ahí el profesor Alexi hace un ejercicio de distinguir entre las normas de derecho fundamental directamente estatuidas, dice él, por la Constitución, da varios ejemplos, y las normas de derecho fundamental a ella adscritas. Nosotros estaríamos aquí de alguna manera dentro de esa segunda versión, es decir, tenemos una norma de derecho fundamental garantizada en este caso internacionalmente, pero cuyo contenido no es estrictamente el que está en el texto, sino que aplicado a los casos concretos hay una ampliación de los mismos. Y el profesor Alexi plantea algo que es interesante, que es la pregunta, dice él, sobre la validez. Y dice que hay dos formas de contestar esto. Una es
autoridad. Mire, está bien porque lo dice, en este caso nosotros diríamos, está bien porque lo dice la Corte Interamericana. Para el profesor Alexis dice, esa no es una respuesta que nos pueda dejar satisfecho. Y él dice, hay que optar entonces no por la regla de autoridad, sino que por la regla de la argumentación. Es decir, la validez de esta norma adscrita, en este caso, estas ampliaciones de estos principios procesales en el ámbito de los derechos humanos, leo textual, página 71, dice él, depende de la argumentación fundamental que para ella sea posible. Si bien el propio profesor Alexis dice, esto genera incertidumbre, dice, vamos a tener que convivir con ella, dice, esta incertidumbre, de todas formas, sin embargo, dice, esta incertidumbre no es demasiado importante en la medida que podamos construir un argumento con referencia al texto constitucional. Si uno mira la experiencia de las cortes internacionales, la Corte Europea, los comités, la Corte Interamericana o las Cortes Nacionales, aquí hay dos ejercicios. Hay un ejercicio que yo diría que es más, a ver, lo podríamos llamar una interpretación más débil, que es decir, tenemos la norma, se aplica el caso concreto y se le fija un contenido y un alcance, y uno que es bastante más, más fuerte, ya no débil, sino que una interpretación más fuerte que crea ciertos derechos autónomos. Ustedes habrán escuchado el derecho a la verdad, por ejemplo, como un derecho autónomo. Recientemente la Corte ha dicho el derecho a defender derechos humanos. A mí me parece que aquí no estamos, en los casos que les he dado, no estamos en esa discusión de un derecho autónomo, sino que más bien en la interpretación más débil, en el sentido que aplicado la interpretación de las normas que están contenidas en los tratados a situaciones concretas, al aplicarlo a esas situaciones concretas, nos permite extraer ciertas conclusiones en términos de una necesaria ampliación para darle efectividad a los principios que sustentan el debido proceso. Es decir, si somos capaces en el argumento de conectar el derecho con los principios para resolver el caso concreto, podemos estar haciendo lo que dice el profesor Alexis, una interpretación válida a través de una argumentación adecuada. Por lo tanto, no es un ejercicio de autoridad, sino que es un ejercicio de argumentación, y por eso es importante que la Corte sea capaz, en estos casos, de explicarnos adecuadamente cuáles son esas relaciones entre su interpretación del derecho y los principios generales. ¿Por qué me parece que eso es factible hacerlo? Porque estamos en el sistema internacional, al igual que en los sistemas nacionales, dentro de la expresión o una expresión del proceso, de los procesos de codificación iniciados desde fines del siglo XVIII, principios del siglo, digamos, del siglo XIX, fundamentalmente en el ámbito público, en el privado anterior. La idea, pero esto viene de las ideas de la Ilustración, en términos de que el derecho tiene que constituir un sistema, la definición más básica, que da la RAE, un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. ¿Cuál es esa ordenación de ese relacionamiento? Creo que en materia de derechos humanos son tres niveles: los principios que uniforman el debido proceso, las normas que recogen ciertas expresiones particulares del debido proceso y los desarrollos jurisprudenciales. De ahí que identificar los principios sea tan importante. En este caso, el principio de igualdad de armas y el principio de contradicción, me parece que la propia Corte ha señalado, son los que uniforman un debido proceso. Por lo tanto, el ejercicio que yo les propongo hacer a cada uno de ustedes es ver
mirar esta jurisprudencia bajo esta lógica, volver a estos casos y ver si podemos trazar un camino lógico entre la sentencia de la Corte que amplía el contenido de la norma y si esa ampliación del contenido de la norma se sustenta en darle efectividad a estos principios de igualdad procesal y el principio de contradicción. Si podemos, en definitiva, hacer el camino de ida y vuelta desde los principios a la resolución de la Corte y de la resolución de la Corte a los principios, pasando por la convención, es decir, pasando por la norma, me parece que podríamos concluir que estas ampliaciones interpretativas del catálogo tendrían validez y no implicarían imponerle a los estados una obligación respecto de la cual no han asumido ningún tipo de compromiso. Una versión distinta a la que yo les estoy dando, una interpretación distinta, la pueden leer en varios de los votos del juez, que lamentablemente un juez chileno que falleció hace un poco tiempo, el juez Vío. Él expresaba otra visión, él tenía la visión de que no se satisface esta conexión. Ahí tienen ustedes dos versiones. Yo lo que he tenido la opción en estos minutos de darle a ustedes es la interpretación que yo me he hecho de o la convicción que yo me he hecho de este ejercicio interpretativo. En definitiva, y para no cansarlo, sé que este método de comunicación es cansador para quienes están escuchando, para no cansarlo, conclusiones muy precisas. Uno, a mí quiero proponerles la idea de que es posible la ampliación de los catálogos en la lógica del principio de efectividad, darle efectividad a los derechos en estas situaciones concretas, es decir, hacerse cargo de la realidad que puede ser mucho más compleja que simplemente tomar la norma tal cual está en las convenciones, sino que ese ejercicio nos puede obligar a adecuar contenido y alcance y que la validez de eso tiene límites, eso no es arbitrario, eso tiene un límite para el intérprete y el límite está en esta conexión entre la norma, los principios y la interpretación que damos de dicha norma en el caso concreto. En definitiva, la discusión está en lo que ha sido, entiendo, el eje de todo este seminario, que es la protección, la efectividad de la protección de los derechos humanos. Y uno de esos desafíos no es solo el de la realidad, sino que es el desafío argumentativo. A ver si ustedes comparten eso y ahí sería un bonito ejercicio que ojalá les motive esta pequeña presentación. Muchas gracias por su atención y perdón, Martín, un abrazo fuerte a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nash. Vamos a continuar con la presentación del doctor Martín Rizo. Es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos e investigador de alta dedicación de la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente es director del Departamento de Derecho de esta universidad y nos va a hablar sobre la divulgación de comunicaciones mantenidas sin conocimiento de una de las partes. Antes de empezar a hablar, tengo dos noticias para darles, una buena y una mala. La buena es que siendo las 8:05 de un viernes, además, voy a ahorrar una cantidad de cosas, voy a intentar aligerar mucho mi exposición para terminar más temprano. La mala es que posiblemente no lo logre, pero espero que valoren mi intención, que es acortar esto, ¿verdad? Mi intervención es muy concreta y yo voy a hablar de un caso muy claro. Dos personas hablan por teléfono, mantienen una conversación por teléfono y una de ellas graba la conversación. La otra no sabe que se ha grabado, algo muy sencillo, basta bajar una app para poderlo hacer. Y tiempo después, la persona que grabó difunde el audio, se conoce públicamente esa conversación privada. No se trata de interceptación de la comunicación, ¿verdad? Es uno de los participantes el que hace la grabación y la difusión. Seguramente muchos de ustedes se acordarán que el año pasado tuvimos un caso sobre este tema.
El caso en realidad tuvo mucha repercusión en la prensa, pero los detalles reales no se conocen. Entonces no puedo opinar o trabajar sobre el caso real porque me faltan elementos de juicio, pero sí puedo hacer una cosa, plantear un caso muy parecido, un caso hipotético muy parecido y trabajar sobre ese caso hipotético, que es lo que voy a intentar hacer. Los hechos, 4 hechos, ordenados cronológicamente. En primer lugar, el Poder Legislativo emite un pedido de datos e informes dirigido a 2 ministerios solicitando información sobre determinado tema y los jerarcas de esos 2 ministerios, entre otras cosas, analizan y discuten si también van a mandar al Legislativo las copias de unas comunicaciones de WhatsApp entre 2 jerarcas. Segundo hecho, la subsecretaria o el subsecretario de uno de los ministerios mantiene una conversación telefónica con su ministro. Para los que están por WhatsApp, el subsecretario es el número 2 por WhatsApp, por Zoom, es el número 2 del ministerio. Mantienen una conversación que es la conversación grabada por el subsecretario. Tercer hecho, se contesta el pedido de datos e informes y se envía todo, incluyendo las comunicaciones por WhatsApp. Y el cuarto hecho se produce ante una denuncia. Ahora todo se denuncia, todos los partidos denuncian a los contrarios, todos los días tenemos una denuncia nueva. Se hace una denuncia penal y en esa audiencia, en una audiencia indagatoria del Ministerio Público, se da a conocer esta conversación. Se dio una cosa muy graciosa, muy extraña. Opinaron una cantidad de abogados en la prensa inmediatamente que se dieron los hechos y todos afirmaron sin margen de error, primero que no era delito, cosa que Julio no voy a discutir, que no sea delito, parto de la base que no lo es, pero agregaron que no había ilicitud y que la persona tenía plena libertad para difundir ese audio de la conversación. Acá el problema fue que no se determinó cuál era el ordenamiento jurídico aplicable al caso en forma completa. Se analizó solamente la norma penal, pero, por suerte, fuera del derecho penal también hay derecho. Entonces, vamos a tratar de ver todo lo que no analizaron en este caso. Lo primero que tenemos es la noción de privacidad, la privacidad de las personas en una llamada telefónica. El Tribunal Europeo en von Hannover contra Alemania, von Hannover 1, hubo más de un caso similar, von Hannover contra Alemania, nos dio una definición de privacidad y voy a ir exclusivamente a los puntos que nos interesan para este caso, ¿no? Definió lo que es la privacidad, el respeto al nombre, foto, integridad física, etcétera, pero lo más importante que aclaró el TED es: existe, por tanto, una zona de interacción entre el individuo y los demás, o sea, no es muy reservada que digamos, incluso en un contexto público que puede formar parte de la vida privada. Entonces, cuidado con la vida privada y cuidado con la vida privada hasta cuando estemos hablando en contextos públicos, ¿no? Estamos hablando de una llamada telefónica en este caso. Hablar de privacidad nos lleva a la famosa trilogía de derechos, ¿verdad? Honor y reputación, intimidad y propia imagen. Derechos que en el pasado fueron muy confusos, se los analizaba en forma conjunta, no se los separaba, pero bueno, en la actualidad es evidente que los 3 derechos pueden ser analizados en forma independiente y puede haber lesión a uno y no a los otros 2 o todas las combinaciones que se deseen hacer. Pero vamos a la propia imagen, que es la que más nos interesa en este caso. Humberto Nogueira Alcalá, para buscar una opinión relevante, nos da una definición muy buena del derecho a la propia imagen, el aspecto más externo del ser humano, que garantiza un ámbito de autonomía y control respecto a sus atributos más característicos, etc. Pero lo que importa de esta cita de Nogueira es: la protección de la imagen de la persona salvaguarda la intimidad y el poder de decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de las personas a través de su imagen, identidad y voz. O sea que la voz o la incluimos dentro del derecho a la propia imagen o lo ponemos en un estatus similar junto con ella. Pensando un poco en el sistema interamericano, en Fontevecchia la Corte Interamericana nos dio una cantidad de elementos que no los creó en ese caso, ya los se venían desarrollando incluso por otros tribunales internacionales, una cantidad de elementos para manejar en este tipo de situaciones. Nos habló del distinto umbral de protección de la privacidad que tienen los distintos funcionarios. En Fontevecchia se estaba hablando del expresidente argentino Carlos Saúl Menem, y la Corte desarrolló que el hecho de ocupar un cargo electivo, voluntariamente se presentó a las elecciones, ocupa un cargo electivo y todavía del máximo nivel, de la máxima trascendencia, presidente de la Nación Argentina,
implicaba un descenso importante en el grado de protección de la privacidad de Menem. Pero cuidado, no desaparecía. Por supuesto que seguía habiendo necesariamente un hábito en que su privacidad iba a ser protegida. En este caso que estamos hablando de un ministro y el subsecretario. Indudablemente hay un descenso en el umbral de protección, aunque posiblemente no tan claro como en el caso del presidente que mencionaba anteriormente. Y la Corte Interamericana nos señala dos intereses que es interesante separarlos, porque son dos cosas distintas. Nos habla del interés de la población en saber, estar informada de lo que hacen los gobernantes, ¿verdad? Un derecho a qué es lo que están haciendo. Y en segundo lugar, separado, el interés de la población de saber cómo funciona el gobierno. No necesariamente son superpuestos y así hay que tenerlo presente. En Fontanover II, el Tribunal Europeo agregó más elementos. Nos agregó como un elemento para que baje el umbral de protección de la privacidad la necesidad de contribuir con criterios al debate de interés general. Eso implica un descenso también en la protección de la privacidad. Nos habló de la notoriedad de la persona y nos habló especialmente de la forma en que se captó la imagen o la voz, ¿verdad? En qué condiciones fue, el hecho de que no lo supiera por mucho tiempo, etc. Acá aparece una noción que también es básica, que es la expectativa de privacidad. La expectativa de privacidad no es una mera expectativa, un deseo, yo deseo que Uruguay salga campeón de América. No, eso es otra cosa. La expectativa de privacidad es una cosa verdaderamente importante. Si una persona se sube solo en una embarcación acá en Montevideo y se aleja 2 o 3 kilómetros de la costa y se pone a pescar, tiene la legítima expectativa de que nadie lo está mirando, que no hay un satélite que lo está filmando, que no hay un dron que se acercó y lo está filmando, tiene una verdadera expectativa de privacidad. La misma expectativa de privacidad que tiene una persona cuando va al estudio de su abogado y habla con él. No hay que preguntar, ¿se puede? ¿De qué vamos a hablar? No, indudablemente hay un ambiente de expectativa, lo mismo pasa con el médico y muchas otras profesiones. La expectativa de privacidad hay que respetarla, hay que cuidarla, porque realmente es una expectativa calificada. Hay un caso que yo lo he citado muchas veces y que viene muy bien a este caso, porque es un caso de cámara oculta. El caso Handyman contra Suiza. Era una entidad periodística que quería investigar presuntas irregularidades de una empresa que ofrecía prestación de distintos servicios. Y lo que hicieron fue convocar a un empleado de esa empresa a una reunión en un apartamento. Se realizó la reunión y cuando terminó la reunión le informaron que había sido grabado, que se iba a distorsionar la voz y el rostro, nadie lo iba a poder reconocer. Se llamó a la empresa, se dijo lo que había pasado y le dio la oportunidad de decir algo. Acá es interesante porque hubo 3 pronunciamientos y ninguno de los 3 coincide entre sí. Pero el más claro es el del Tribunal Europeo, que dijo, en la medida que se distorsionó totalmente la voz, realmente se distorsionó. Acá hay veces que distorsionan el rostro y no distorsionan nada, pero acá sí se había hecho. Dijo, no puede haber lesión al derecho a la imagen, o sea que eso lo descartó. Y señaló, fue muy importante para el tribunal, el hecho de que no era en la empresa. Porque en una empresa se supone, con un cliente o con un potencial cliente, que hay una expectativa de privacidad recíproca de la empresa y de la otra persona. Acá era en el apartamento donde había aceptado ir esta persona y la situación era distinta. Y bueno, y están por supuesto los derechos del subsecretario, de libertad de comunicación de pensamiento en toda la materia, artículo 13 de la Constitución, o de toda índole, artículo 13 de la Convención Americana. Derechos más que trascendentes, ¿verdad? Bueno, para tratar de aproximarnos a alguna solución que va a ser media general, porque el caso no está con todos los detalles necesarios para resolverlo, parece que hay 4 cuestiones que tenemos que resolver. La primera y la más general sería preguntarnos si hay criterios aplicables a la prensa que puedan ser trasladados a una llamada telefónica entre personas que no son periodistas. Primera cuestión. La segunda cuestión, y asumiendo que no hay delito, que no hubo delito en este tema, la persona que ha grabado una conversación telefónica tiene plena libertad para difundirla, como se sostuvo, y todo el mundo lo aceptó en el Uruguay, salvo Diego. Todo el mundo lo aceptó en el Uruguay como palabra santa y se dejó de discutir. Desapareció el tema de la prensa porque era un tema resuelto. Tercera cuestión, ¿cuál es la finalidad que persigue o que perseguía la persona que grabó y difundió la conversación?
Y la finalidad es básica, porque la finalidad es la que nos va a permitir trabajar con el principio de proporcionalidad, analizar la idoneidad, analizar la necesariedad y, fundamentalmente, realizar una ponderación en sentido estricto. Y el cuarto lugar, que para mí es el más increíble de todos, es reparar en la ley 18.331 de protección de datos personales. Esto fue lo que Diego señaló de entrada. Esta ley es aplicable a este caso, es claramente aplicable a este caso, y sin embargo fue ignorada por todos. O sea, un error complicado, ¿no? Aplicaron el ordenamiento penal como si fuera el único ordenamiento aplicable al caso, y había disposiciones constitucionales, internacionales e incluso legales, aunque no penales. Los criterios aplicables de la prensa, rápidamente. Todo lo que refiere a la frontera entre la privacidad y la posibilidad de libertad de comunicación de pensamiento es prácticamente trasladable de los desarrollos que hay en materia de prensa a lo que es esta situación. Hay algunos casos que no. Cuando un periodista obtiene una información veraz, la tiene chequeada y demás, el periodista prácticamente no tiene límites para difundirla. Es más, tiene una obligación. Los periodistas, cuando tienen la noticia, no pueden decir esta la informo y esta otra no. En cambio, y esto es lo que hay que tener presente, los demás, los funcionarios, pueden estar sometidos a limitaciones de confidencialidad y de reserva. O sea que la situación del periodista es de mucha mayor libertad de la que puede ser, en principio, la del subsecretario. En segundo lugar, o en tercer lugar, hay determinados conceptos que se aplican a la prensa que no son trasladables. Por ejemplo, la noción de real malicia, el deber de reserva de fuentes, esos son beneficios exclusivos que tienen los periodistas y los medios de prensa. Pero repito, en materia de frontera entre la difusión y lo que sí se puede divulgar, hay mucho que ha trabajado la jurisprudencia internacional y que es utilizable en este caso. La segunda cuestión, la persona que participa en la llamada puede libremente y cuando quiera y como quiera difundir el contenido de esa conversación. Bueno, hay casos que ya algunos lo mencioné, secreto profesional. Un abogado ni siquiera cuando un cliente le confiese haber cometido un delito, ni siquiera en ese caso el abogado puede revelar esa conversación con su cliente, ¿verdad? Hay alguna posición que dice lo contrario, me parece que hay algún problema, ¿verdad? Médicos, le decía yo, la relación con los médicos. Pero también hay determinados deberes de confidencialidad que están implícitos. El gerente general de una empresa que se reúne durante varios días con sus subgerentes y algún asesor muy calificado a analizar un tema verdaderamente grave. Esas conversaciones también son confidenciales. Lo que se decida no va a ser confidencial y de una forma u otra va a ser conocido. Y no se precisa haber firmado previamente un convenio de confidencialidad. La expectativa de confidencialidad también se aplica, por ejemplo, al presidente de la República, cuando se reúne con sus asesores. No puede ser que en una reunión que se están tratando temas importantes, el presidente esté pensando, me estarán grabando, ¿qué es lo que va a pasar? La decisión final sí se va a notificar, pero ahí hay problemas de confidencialidad verdaderamente interesantes. El Poder Legislativo tiene toda la gama de esto. Tiene las sesiones públicas que pueden tener público, después las versiones taquigráficas se publican, después tiene sesiones secretas, después tiene comisiones, que no son de acceso público, pero sí se difunden las versiones taquigráficas, y después tiene una cantidad de reuniones hasta llegar indudablemente a reuniones de los legisladores que son confidenciales, que tienen una pauta de confidencialidad, o al menos que legítimamente y lógicamente el legislador parte de la base que hay una confidencialidad o una privacidad que va a ser respetada. También hay casos de leyes que establecen esto, por ejemplo, el secreto bancario y algunas otras. En definitiva, nosotros podemos decir que un subsecretario, el número 2 del ministerio, ¿tiene libertad absoluta para difundir esto? La respuesta es no. En principio no tiene libertad absoluta, sino que vamos a tener que ver cada caso, vamos a tener que analizarlo muy bien, y en algunos casos sí tendrá derecho a hacerlo y en otros casos no tendrá derecho a hacerlo. Para esto vamos a tener que determinar cuál fue la finalidad de difundir esa información y recurrir al viejo y querido principio de proporcionalidad. Tercer cuestión, ¿cuál es la finalidad que se persigue? Bueno, hay una finalidad que yo creo que a esta altura la tenemos que descartar, denunciar un delito. Lo que se denunció con eso, o si se quiso denunciar algo con esa divulgación de la llamada, no había ningún delito. Podrá haber otras cosas, pero delito indudablemente no había. Posibilidad de que la persona se haya querido defender de algo. Bueno,
acá es donde tenemos problemas para realmente profundizar en el caso, de qué pudo haberse querido defender con la difusión de esta información, ¿verdad? O simplemente informar algo que pueda tener trascendencia política para la población y demás. Bueno, en estos casos lo que tenemos que hacer es pasar todas estas posibilidades por el principio de proporcionalidad. Y en definitiva, cuando pasamos a la ponderación en sentido estricto, tenemos un tema complicado. En balanza con dos platillos, en un platillo de la balanza tenemos la privacidad, el derecho a la imagen, a la intimidad, etcétera, los deberes implícitos o no implícitos de convencionalidad, de reserva, la expectativa de privacidad, y del otro lado tenemos nada menos que la libertad de comunicación de pensamiento de la persona que emite. Estamos hablando de derechos extraordinariamente pesados. Si bien todos los derechos tienen el mismo nivel en abstracto, no son derechos menores los que tenemos. Y bueno, habrá que hacer una ponderación en sentido estricto y según cuál ha sido la finalidad, va a haber una solución para cada caso, no hay una solución general, se podrá arribar a la conclusión en cada caso si lo que se hizo fue legítimo o no fue legítimo. Pero estamos bastante lejos de lo que se afirmó con gran ligereza cuando se dio este caso. Y después Diego, que empezó acá en la universidad, empezó a hablar de este tema, que tiene un trabajo que está demorado todavía, no está publicado, pero bueno. Bueno, y estamos en Uruguay, ¿qué vamos a hacer? La ley 18.331. Fíjense qué interesante. El artículo 1 es una norma meramente declarativa. Si no estuviera el artículo 1 sería lo mismo. Pero fíjense lo que dice. El derecho a la protección de datos personales, repito, el derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República. O sea, lo que faltó fue un derecho humano, no fue un tema menor, y que está claramente establecido en esta ley. El artículo 3. El artículo 3 dice, el régimen de la presente ley será de aplicación a los datos personales registrados en cualquier soporte que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los ámbitos público o privado. Clarísima la incidencia, la aplicación directa de esta ley. Voy a saltear algunas disposiciones y otras disposiciones de la ley y simplemente voy a mencionar el artículo 17, que acá hay una contravención muy clara al artículo 17. El artículo 17 dice, los datos personales objetos de tratamiento solo podrán ser comunicados para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del emisor y del destinatario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se debe informar sobre la finalidad de la comunicación e identificar al destinatario de los elementos que permitan hacerlo. O sea, lo que faltó en este caso fue normas constitucionales, normas internacionales y una ley expresa que regula esta materia. Realmente fue un tema complicado. Como conclusión, no hay una conclusión concreta porque no tenemos un caso concreto que podamos resolver, pero bueno, de todas formas, básicamente todo depende de cuál fue la finalidad de la difusión. Eso es lo que va a permitir para cada finalidad determinar si fue ajustado a derecho o no fue ajustado a derecho. En general, si se quiso denunciar o comunicar un delito, va a haber sido ajustado a derecho. Eso indudablemente es así. Si el propósito fue una venganza personal contra alguien, no va a ser ajustado a derecho. Y en el medio va a haber una inmensa gama altamente discutible sobre este tema. Es preocupante, a mí siempre me resulta preocupante y siempre hablo de una cierta paradoja que tenemos en el Uruguay. Por un lado, si nosotros analizamos los estándares de protección de los derechos humanos del Uruguay y los comparamos con el resto de América Latina, estamos bastante bien, somos de los mejores, esa es la realidad. Pero cuando vamos al razonamiento jurídico, al foro, a los operadores jurídicos, tenemos unas dificultades enormes cuando nos movemos en derechos humanos que la vemos en casos como este. Yo en realidad cumplí 15 minutos, 16 minutos, o sea que estuve bastante bien, tenía para más tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, abrimos ahora una ronda de preguntas.
Buenas tardes. Primero que nada, gracias a los expositores. Em, Primero, para acotar, no es una pregunta. Gracias, Martín, decir que en Uruguay cumplimos muchos de los derechos. Es más, con lo que hablamos de libertad de expresión, recién vi que Uruguay votó a favor de que Palestina sea un nuevo miembro de la ONU y tenga pleno reconocimiento, porque hoy en día solo puede observar y no puede votar. Y bueno, está. Pero la pregunta va para Alicia. Primero que nada, muchas gracias por venir. Y te quería hacer algunas preguntas por el hecho de género, que creo que es un tema que hoy en día está muy sobre la mesa. Obviamente en Uruguay creo que se respetan muchísimo los derechos de las mujeres, pero no en todos los países es así. Y usted comentó que en 2008, no me acuerdo el año, sobre la Convención de Mujeres en Beijing. ¿En qué año fue? En el 95. En el 95. Bueno, y si es una conferencia mundial, ¿por qué nosotros tenemos bastante los derechos respetados, pero ¿qué nos deja el Medio Oriente? Las mujeres que tienen que ir todas tapadas. A nivel mundial, si las mujeres queremos alcanzar la igualdad con los hombres, necesitamos más de 300 años. Y después, por otro lado, también quería decir, todo este derecho de la mujer está sumamente politizado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para despolitizar esto? Porque es un tema que claramente trasciende toda bandera política y también que el movimiento actual no nos representa a todas las mujeres. Yo creo, no sé si todas las mujeres acá, pero yo soy feminista, pero no me encuentro con el movimiento actual y no sé cómo defender mi derecho sin que la gente me vea como lo que se nombra ahora feminazi. Por otro lado, que usted dijo que todo se respeta, hay en los procesos. Yo no creo que se respeten los procesos, sino que creo que las garantías están en cierto momento vulneradas, ya que no escuchan a los hombres. ¿Y cómo sabemos que las mujeres no están mintiendo en los procesos? Es más, hace 3 días se vio cuando una mujer hizo una denuncia falsa. Y así miles, está. Porque tomó mucha repercusión, pero todos los otros que no toman repercusión, ¿cómo sabemos que están diciendo la verdad? Porque para mí ahí las garantías judiciales de los hombres están vulneradas, ¿no? Porque a los hombres no los escuchan, o sea, ¿dónde están las garantías judiciales? También eh, la ley 19.580, para mí, como usted dijo, que hubieron 28 artículos que dijeron como que, wow, son inconstitucionales, y yo la verdad que creo que son así. Yo creo que la ley 19.580 es muy extremo, que saca y la igualdad que tenemos que tener entre los hombres y las mujeres. Y más allá, que hoy en día creo fehacientemente que las mujeres podemos llegar a lugares de poder por nuestra capacidad y no por una ley de cuotas. También, si una mujer tiene tanto miedo de que esa persona, ese hombre, sea violento con él, se tienen que poner más tobilleras. Y tenemos que entender que hay una realidad. Sí, ya concreto. Ya termino. Que en Uruguay falta presupuesto para las tobilleras, no hay presupuesto. Y por último, que la ley 17.514 yo creo que da bastantes bases y da buenas garantías judiciales, y que la ley 19.580 no, no diría derogarla completamente, pero bastantes artículos y generar realmente esa igualdad. Bueno, capaz que son muchas preguntas, quiero saber qué opinás. Obviamente habrá debate, pero bueno, obviamente muchos nos queremos ir, entonces, bueno, eso. Gracias. Bueno, yo primero que nada te agradezco la atención con que escuchaste. Me pasa que no advierto cuál sería la pregunta, porque escuché un montón de opiniones que podríamos conversar. No es que yo esté de acuerdo en todas ni en desacuerdo en todas, pero y bueno, ahí tenemos un puntito de desacuerdo. Yo no creo que
los denunciados no sean escuchados. Normalmente son escuchados, normalmente también tienen abogados defensores. Y como siempre en los procesos, el defensor o defensora de la víctima quiere ir para un lado y el defensor del denunciado, de la víctima, no, de la denunciante, quiere una decisión diferente. Yo creo que acá, como tú decís, hay algo muy politizado. Pero no politizado en el mal sentido, sino que evidentemente hay cambios que son acompañados por un sector de la población y cambios que son resistidos. Y a veces las resistencias se agarran de todos los argumentos que pueden encontrar. Y es un argumento recurrente que las garantías de los denunciados son violadas en el Poder Judicial y yo no estoy para nada segura de que eso sea verdad. ¿Por qué vos decís eso? No intento iniciar una discusión, digo, no sé por qué lo decís, sé por qué lo dice la Asociación de Abogados Penalistas, pero no sé por qué tú lo dirías. ¿Cuál es la fuente de la información? De este punto de que lo que me quedó allí como que el denunciado no tiene garantías. No es escuchado, dijiste. Bueno, ahí sí te puedo contestar algo, y es que la ley regula distintos tipos de procesos, ¿verdad? Efectivamente, cuando estamos ante un proceso de protección, y yo creo que cuando estamos ante un proceso de protección, lo prioritario es la protección de la víctima, la ley habilita y dispone algo que no se cumple, y ahí tenés razón. La ley habilita a que frente a una denuncia, la fiscalía y el juez examinen la credibilidad. ¿Te acordás cómo es el esquema de la ley? Examinan la... Examinan la credibilidad y en ese momento, si la encuentran verosímil, tienen que disponer medidas inmediatas, pero mirá en qué condiciones. Disponen una medida, de inmediato solicitan, recaban si hay antecedentes, ordenan el informe de evaluación de riesgo y tienen 72 horas, es decir, más tardar el tercer día, para hacer la audiencia. Esa es la estructura de la ley. Que tú me digas que eso no se cumple, yo te digo que no se cumple. Yo creo que es un deber incumplido y que es un tema de legítimas expectativas frustradas, porque tanto denunciante como denunciado seguramente quieren salir rápidamente de la situación. ¿Tá? Ahí, pero ¿el defecto está en la ley o el defecto está en que el Poder Judicial no puede, el sistema judicial, porque ahí están involucrados varios, no estaría en condiciones de dar cumplimiento a lo que dice la ley? Es grave, yo lo entiendo, pero... ¿Querés Si era a mí, me la suspendo. ¿Alguien más? Entonces está. Muchísimas gracias. Ahí, ahí.